Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy no tenemos un tema de discusión, tenemos un gran personaje para dialogar. El último programa, cara a cara con un personaje en esta serie, fue con el gran antropólogo y escritor mexicano Carlos Montemayor. Por una casualidad, pocas semanas antes de que muriera. Ese programa lo hemos repetido y lo vamos a volver a repetir, porque es uno de los grandes testimonios sobre la vida contemporánea de México. Hoy nos honra con su presencia el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles. Él ha tenido un desempeño extraordinariamente fructífero en el tiempo que lleva al frente de nuestra casa de estudios. Él ha hecho verdad en muchos sentidos aquello que quería desde Justo Sierra, no se diga José Vasconcelos, que la universidad sea la conciencia crítica de la nación. No es una competencia política, es un deber de la universidad. Esa es la razón misma de su autonomía. Un grado de libertad y de independencia que le permite respetar el principio de la libertad de cátedra, que implica todas las voces, desarrollar la investigación científica, como lo ordena su ley, participar en la difusión de la cultura, pero entre todo ser la conciencia crítica de la nación. Acabamos de organizar, gracias a la benevolencia del señor rector, un ciclo del que ya hemos hablado en este programa. Han venido participantes sobre la reforma del Estado y la reconstrucción de la nación. En esta universidad ha habido en los últimos 6 meses, no sé, 5, 7, 8 ciclos de conferencia importantísimos. Hoy en la mañana estuve en un debate en ciencias políticas. Hay una vitalidad hoy en la Universidad de México en el debate que ha auspiciado al señor rector. Señor rector, le doy la bienvenida en este programa. Al contrario, señor licenciado Porfirio Muñoz Ledo, para mí es un verdadero privilegio estar aquí en Bitácora Mexicana y además saber que en este cara a cara, uno a uno, en el programa sigo a quien fue un personaje extraordinario del mundo del conocimiento intelectual, de la lengua, de la poesía, de las letras, al gran Carlos Montemayor. Para mí, verdaderamente es entonces un doble y casi tendría que decir múltiple privilegio. La Universidad Nacional Autónoma de México es efectivamente una de las grandes instituciones que se ha dado a este país y buena parte de lo que tiene se le debe, por un lado, a los universitarios magníficos que ha tenido, extraordinarios profesores, investigadores, trabajadores, alumnos, por supuesto, fantásticos que han pasado por las aulas de la universidad, por una parte, y por la otra, a esos principios, a esa capacidad de darnos libertad para pensar, para decir y para actuar en consecuencia, siempre en favor de la nación mexicana. En el último de los encuentros, de las mesas, alguien dijo que la eficacia social y cultural de esta universidad se prueba por sus frutos. Usó la expresión historias de éxito. Si analizamos en la investigación científica, en la vida política del país, en las letras, tantos universitarios que aún sin haber concluido su carrera fueron los mejores escritores de México, y podría citar de la generación de contemporáneos. Esta ha sido la institución más fructífera para la vida intelectual del país y está clasificada como una de las más importantes, si no la más, de América Latina. Señor rector, lo primero que quisiera plantearle, usted ha producido algunas declaraciones de la mayor importancia, yo las he seguido, las hemos comentando, alguna vez viajando a Madrid, que hubo un encuentro parlamentario y usted de recibir el premio en Oviedo. Usted habló de refundación de la República. Es decir, usted ha acumulado conceptos, datos, evidencias de que el conjunto
de los problemas nacionales ya no nos permiten soluciones por parches. Hay que tomar el conjunto interrelacionado de los problemas y plantear un nuevo modelo, usted no lo llama así, de desarrollo, de soberanía, de educación, de vida ciudadana. Me gustaría que nos platicara de eso, señor rector. Por supuesto que sí, y en efecto ese es el punto central. Yo soy de quienes están convencidos en México de que tenemos que hacer ya una serie de cambios que van mucho más allá de un mero parche por aquí o una pequeña reforma o incluso una reforma completa en alguna de las áreas. Cuando revisamos las tareas pendientes, y yo tendría que decir, yo empezaría por la parte social, ¿no? Para hacer, pues claro, sí, que es la de su competencia. Que es la de donde yo laboro, donde me he desempeñado, porque la salud y la educación han sido dos de los grandes campos en los que yo he laborado toda mi vida. En uno, porque soy médico en el origen, y en el otro, porque soy de los que creen profundamente en la capacidad de la educación para poder transformar a las personas, a los individuos y también a las colectividades. Entonces necesitamos hacer una gran reforma social en este país, que asegure realmente que los mexicanos, particularmente los que menos tienen, alcancen los niveles de bienestar que son absolutamente indispensables hoy en día. Pero no bastaría con eso. Nuestro propio modelo económico en la parte de la hacienda pública, en la parte de la estructura productiva, en la parte de la distribución del ingreso, es absolutamente insuficiente en 2010. Y no se agota ahí. Si revisamos lo laboral, si revisamos la parte de la seguridad, si entendemos la parte energética, si nos preocupa la parte de la dotación de agua, saneamiento, la parte ambiental, México requiere de una serie de reformas que ya se ve muy difícil se puedan poner en práctica una a una. Creo, soy uno más, además no, ni soy el primero, ni mucho menos el único, que piensan que esto ya requiere de un replanteamiento general, incluido la parte de la estructura del Estado, del gobierno, de los poderes públicos. Yo le decía a usted en una conversación que tuvimos en la rectoría, y que bueno, abunda en la coincidencia que tengo con su punto de vista, que yo comencé muy joven con la reforma administrativa, en los años 70, fui coordinador de la reforma administrativa. Me doy cuenta que no se podía reformar en la administración si no reformaba la política, porque el modelo político clientelar, de favores, de componendas, hacía un Estado obeso. Entonces me dediqué a la reforma de la política y luego me di cuenta que no se podía reformar la política, solo reformaba el Estado, y ahora he llegado a la conclusión de que reformar la nación. Coincidimos en un punto y que tiene que ver con la cuestión social, educativa y de salud, y que sobre todo con el papel de la universidad. Al primer bloque de nuestro seminario hablamos de la crisis del Estado-Nación y le pusimos el tema de la identidad nacional. ¿Hasta qué punto ya no son solo las instituciones las que están mal? Otros dicen que el Estado es gobierno, territorio, ¿sí? y pueblo. Pues aquí todo anda mal porque el territorio ya no tenemos control. El pueblo ya se desagró y se desdobló y el gobierno se desdibujó. Me gustaría, porque usted y yo leímos un artículo y lo comentamos, del doctor Hurtado, director de que fue el primer ponente de los estudios filosóficos, que él habla de una crisis de identidad nacional, que el mexicano ya ni se encuentra en el pasado, no sabe dónde está su presente y no tiene proyecto de futuro. ¿Usted coincidiría? Fíjense que sí, sí coincido con que tenemos un grave problema. Ahí está uno más, porque la lista que hicimos ahorita entre los dos no es exhaustiva. Hay muchos otros aspectos y ahí hay algo que nos tiene que preocupar a todos. Esta parte de la identidad nacional, este sentimiento que tenemos los mexicanos muy arraigado. Pesimismo, desesperanza, sí, desconcierto. Desafortunadamente en ese terreno hoy en día, cuando no ha sido siempre lo mismo, este es un país en donde su población ha sentido un enorme orgullo de ser mexicano. Esta es una población, una sociedad, la nuestra,
que se identifica fácilmente con muchos de los grandes personajes y de las gestas históricas nacionales. ¿Y por qué perdimos rumbo? Yo creo que hemos perdido rumbo porque hemos caído en la trampa de una supuesta modernidad. Y digo supuesta, porque no es modernidad. Se nos quiere aplicar además a pocos países. Hoy no es moderno ser nacionalista. Incluso suena terrible de repente. Aquí. Pero no en Francia, Ah, ni no, en pero Alemania, no en Francia, China, ni en Estados Unidos, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en entonces, Argentina. ¿qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Vendimos el alma al diablo? No creo, porque no estamos dispuestos y porque no tiene precio. Pero lo que sí es que hemos caído en tentaciones que creo yo no son pertinentes. México tiene una gran cultura. El nuestro, con todos esos problemas y con este pesimismo, esta sensación de desesperanza que prevalece en muchos sectores de nuestra población, es un gran país y lo tenemos que decir y reconocer, no de manera demagógica. Y ahí está la historia para documentar lo que ha pasado en el pasado y aquí están los datos también para demostrarlo. La extensión territorial, somos uno de los grandes países. El tamaño de nuestra población, somos una de las grandes demografías. El tamaño de nuestra economía, somos una de las grandes economías. Y cuando hablamos de la cultura y de la biodiversidad y hablamos de una serie de tópicos, llegamos necesariamente, incluida nuestra infraestructura, las instituciones que hemos desarrollado los mexicanos. Este es un gran país y lo que nos ha pasado, creo yo, es que el rumbo se nos ha desdibujado. Y se nos ha incluso extraviado. Vamos a ir a un segundo bloque. Me viene a la mente una frase popular que todo mundo conoce. Dicen que un pesimista no es sino un pesimista, no es sino un optimista. Un pesimista no es sino un optimista mal informado. Entonces, yo no creo que podamos ubicarnos en el pesimismo ni en el optimismo. Yo coincido con usted que este país, a pesar de todo lo que le ha ocurrido, tiene capacidades no solamente naturales, sino intelectuales, creativas, una gran nación, pero las grandes naciones también colapsan. Hay el término de los imperios, ahí se quedó el imperio maya en la selva, ¿no? Ahí se acabaron y el romano, el egipcio, y claro. Entonces yo sí he mantenido una gran fe en mi país y quisiera transmitirla, pero también puedo aceptar racionalmente que el país no tenga solución como Estado-nación. Vamos a otro bloque.